En este día, Señor, venimos delante de tu presencia a darte gracias, amado Señor, por este primer día de la semana, el cual nos concedes un nuevo comienzo, Señor, para poder reunirnos y poder disfrutarte como un solo cuerpo. Ya te hemos disfrutado al cantarte, Señor, algunos cantos. Hoy queremos también, Señor, disfrutarte por medio de tu palabra. Oh, Señor, cuán excelso eres, cuán hermoso eres, Señor Jesús, que hoy al comerte y al beberte por medio de tu palabra, hoy restauras nuestro ser y haces avivar nuestro espíritu, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Y pongo en tus manos, Señor Jesús, esta enseñanza de tu palabra, Señor. Bendícenos y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a estudiar un tema, hermanos. Así que vamos a ir despacio. Vamos a estudiar la Biblia con profundidad, como yo les decía, y vamos a ir despacio. Este tema se llama cuerpo, alma y espíritu. Todos los cristianos debemos adquirir un conocimiento pleno acerca de las partes que conforman nuestro ser. Necesitamos saber cómo estamos formados, cuáles son las partes internas de nuestro ser y sobre todo, hermanos, conocer cómo funcionan las partes que están adentro de nosotros. Y no me estoy refiriendo a los órganos. Una vez que nosotros podamos comprender la función, vamos a poder utilizar con toda eficiencia y con toda claridad esas partes de nuestro ser, hermanos. Resulta que nosotros, hermanos, estamos formados de 3 partes. Pero si no sabemos cómo funcionan, no sacamos el mayor provecho de nuestras partes interiores. La mayoría de la gente, hermanos, piensa que el hombre está formado nada más por 2 partes, que está formado por el cuerpo y por el alma, y que el cuerpo es la parte visible, la parte que se ve, y el alma es algo invisible y que se encuentra dentro de nosotros. Incluso la ciencia piensa esto, pero esto es algo erróneo. Esto no es cierto. La Biblia, hermanos, revela que nosotros somos tripartitos. Permítanme, hermanos, porque aquí también fallamos en estas cuestiones. Somos tripartitos. ¿Qué significa que somos tripartitos?
significa que nosotros estamos formados en tres partes. La primera parte es el cuerpo. La segunda parte es el alma. Y la tercera parte es el espíritu. Incluso voy a poner con E minúscula para que distingamos del espíritu humano y del Espíritu Santo. Son dos cosas totalmente diferentes. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos distinguir la diferencia que existe entre alma y espíritu. Conocer esta diferencia determina en gran manera nuestra vida espiritual. Si los creyentes no saben las funciones del espíritu ni las funciones del alma, su vida espiritual no crece, su vida espiritual se estanca. ¿Cómo podrán, hermanos, entender su vida espiritual si no comprenden su espíritu? Es muy importante, hermanos, que nosotros tengamos este conocimiento pleno acerca de lo que es el espíritu. Muchas veces, hermanos, por no entender esa diferencia que existe entre el alma y el espíritu, muchas veces como cristianos pensamos que algo del alma es espiritual, cuando son dos cosas diferentes. Es por esto que muchos cristianos, si no me equivoco, la mayoría de los cristianos viven centrados en su alma y no en su espíritu. Muchos nos preguntamos, ¿por qué siendo cristiano aún yo me inclino hacia el mal? ¿Por qué? ¿Por qué peco como cristiano? ¿Por qué sigo pecando? ¿Por qué quiero hacer lo bueno y no lo puedo hacer, sino que hago lo malo? Y esto resulta, hermanos, precisamente porque no hemos acabado de comprender lo que es el alma y el espíritu. Para mí es un principio básico, determinante, que todo cristiano debe de conocer. Nadie de los que se llaman cristianos deben de pasar por alto esta situación. Es importantísimo, porque de allí depende toda nuestra vida espiritual. La Biblia habla de cuerpo. La Biblia habla de alma. La Biblia habla del espíritu. Incluso la Biblia habla de otra parte de nosotros y habla del corazón. Incluso muchas veces cantamos cantos que hablan del alma, que hablan del espíritu y que hablan del corazón. Pero si no conocemos estos términos, nunca vamos a comprender qué es lo que estamos cantando. Ni nunca muchas veces comprendemos el mensaje que se da. No sabemos si se habló del alma o del espíritu. Incluso cuando nosotros nos ponemos a estudiar la Biblia
y habla del Espíritu y nos quedamos con un signo de interrogación. Pero hoy te quiero decir que al terminar este estudio, tú vas a comprender perfectamente lo que es el alma. Vas a comprender lo que es el espíritu y vas a comprender lo que es el corazón. Si yo en este momento te llego y te pregunto, ¿dónde vive Cristo? Estoy seguro que todos dirían, en el corazón. Y te diría, estás equivocado. No vive en el corazón. Y lo vamos a ver paso a paso con la Biblia en la mano. La Biblia es la que derrumba nuestros argumentos. La Biblia es la que nos saca completamente de todas nuestras dudas. Así que con esto estamos iniciando y vamos a ver, hermanos, realmente qué dice la Biblia con respecto a cómo se formó dentro de nosotros nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. La Biblia con claridad habla de estos temas, muy perfectamente habla de estos temas. Todo lo que yo diga aquí es bíblico 100%, 100%. Hace unos días cuando el pastor predicaba, me encantó una palabra que dijo: tenemos que empezar a desaprender cosas. Y la busqué en el diccionario y sí existe esa palabra. Y significa que tenemos que quitar lo que hemos aprendido. Muchas veces venimos, hermanos, con algún conocimiento, porque venimos de alguna otra iglesia en donde o escuchamos prédicas y venimos en nuestra mente con cierta enseñanza, y esa enseñanza la tenemos tan arraigada que a veces es difícil desalojarla para poder meter algo nuevo y algo bíblico. Hoy ustedes se van a dar cuenta aquí que todo lo que se hable es bíblico. Y vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 7. Por favor, búsquenlo. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, allí en la pantalla también van a aparecer. Dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Eso dice la versión que ustedes traen, la versión 60. Por favor. Una versión que se llama la Reina Valera Gómez, que también se fue sacada de la Biblia textual, dice: y llegó a ser el hombre alma viviente. Fíjense, si se dan cuenta, es la misma versión Reina Valera. Nada más que esta Reina Valera Gómez es más antigua que la primera. Y allí dice, fue el hombre ser viviente. Y en esta dice, el hombre llegó a ser alma viviente. Por favor. Y la Biblia Torres Amat, que fue extraída de la versión Vulgata, algún día hablaremos de las versiones bíblicas, dice: y quedó hecho el hombre viviente con alma racional, con alma racional. Así entonces, hermanos, resulta
de que el hombre, Dios lo formó con dos materiales. Los dos materiales con los que lo formó, dice que fue el polvo de la tierra. Polvo de la tierra. Y con este polvo de la tierra formó la figura del hombre, lo moldeó, le dio esa figura con sus manos, con sus pies, con su cuerpo, su cabeza, pero el hombre estaba inerte, no tenía vida. Este es el primer material con que Dios formó al hombre. Y el segundo material con que Dios formó al hombre fue, dice la Biblia, el aliento de vida. ¿Alcanzan a ver hasta allá atrás, hermanos? Sí, bueno, y si no, hermanos, de verdad aquí hay mucho espacio. Los que quieran traer sus sillas, vénganse, no importa que se haga un desbarajuste, que más me gustaría incluso que me fueran preguntando, y preguntando cosas. No, armaríamos un estudio, hermanos, muy tremendo, pero bueno. Dice que Dios sopló aliento de vida dentro del hombre. Y estas dos cosas fueron los que formaron al hombre. Y cuando el aliento de vida entró dentro del hombre, se formó, hermanos, el alma. Se formó el alma. Este aliento de vida que Dios sopló es el espíritu humano. Voy a ponerle H nada más, espíritu humano. El aliento de vida es el espíritu humano. Y cuando el espíritu humano entró en contacto con el cuerpo del hombre, se formó una tercera substancia, que fue el alma del hombre. Por eso dice la Biblia que después de haber entrado el soplo de aliento de vida, el hombre llegó a ser un alma viviente. O sea que con su alma el hombre era ahora racional, ahora pensaba, ahora tenía emociones, ahora tenía sentimientos. Así es como se formó el hombre, y ahora en este caso llegamos a tener estas dos vidas, la vida espiritual y la vida del alma. Y hay otro dato muy importante, hermanos, un dato muy importante. Resulta que allí dice aliento de vida, pero la palabra vida, esta palabra vida en hebreo es chay. Esta palabra en hebreo es chay. Y así como en la Biblia nosotros vemos que habla de Dios en el aspecto de plural y menciona la palabra de Dios Elohim. Por ejemplo, bueno, ya se quitó, pero dice allí, y Elohim creó al hombre. La palabra Elohim sabemos que es una palabra plural y que significa dioses. Entonces ahí pusieron ya Jehová Dios, pero la palabra original es
entonces Elohim formó al hombre. Y si lo leyéramos tal y como suena, dijera entonces los dioses formaron al hombre. ¿Por qué lo dice así la Biblia? Porque sabemos que tenemos un Dios trino, porque sabemos que el Dios que nosotros creemos se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de la misma manera, esta palabra chai, que es la palabra hebrea para vida, está en plural. Y cuando está en plural, entonces estamos viendo que el aliento de vida formó dos vidas para el hombre, dos vidas. La primera vida es la vida espiritual. Y la siguiente vida que se forma es la vida psíquica, o bien la vida del alma. Esas son las vidas, o la vida natural, pues. Esas son las dos clases de vida que se forman a partir del aliento de vida que Dios metió en el hombre. Es así, hermanos, como estamos formados. Nosotros tenemos tres vidas: la vida de la carne, la vida del alma y la vida espiritual. Esto debe de quedar, hermanos, muy claro en nuestra vida a partir de hoy. Tenemos tres vidas. Somos seres tripartitos: la vida de la carne, la vida del alma y la vida del espíritu. Y lo vamos a comprobar, a seguir comprobando con la Biblia, con la palabra de Dios. Debemos de hacer una distinción muy clara, hermanos. Cuando Dios sopló el aliento de vida, Él sopló el espíritu humano, no el espíritu de Dios, no. El espíritu de Dios lo recibimos nosotros cuando nosotros en la etapa de nuestra vida recibimos a Cristo en nuestra vida. Allí recibimos al Espíritu Santo. Lo que recibimos al inicio es únicamente el espíritu humano. ¿Y por qué teníamos que tener un espíritu humano? Porque la vida de Dios es espiritual, y esa vida de Dios no la podíamos recibir en el alma, sino la teníamos que recibir en el espíritu del hombre. Por eso ahí es donde llega Dios, al espíritu del hombre. Esa es su casa. Bueno, con esta aclaración vamos a ver otro versículo. Job 33:4. Dice: el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Esto concuerda totalmente con Génesis. Nuevamente aquí se habla de dos vidas. La vida mencionada, hermanos, en este versículo, la vida que se menciona en este versículo no es tampoco la vida de Dios, sino es la vida humana, la vida natural. Nosotros, antes de recibir a Cristo, solo teníamos la vida natural, la vida humana. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, se añadió a nuestra vida
la vida de Dios, la vida divina, la vida, hermanos, donde nos suministra Dios el Espíritu Santo. Por eso ahora tú y yo todavía aún, aparte de tener nuestra vida del alma, en nuestro espíritu tenemos la vida de Dios, hermanos. Y esto es lo más maravilloso de todo el universo. Esto es algo tan grandioso que tocó los cielos, que toca el universo, que el hombre tenga espíritu para recibir a Dios. El espíritu del hombre ya es eterno. El alma es eterna. Tanto el espíritu como el alma son eternos. Cuando un bebé se empieza a formar dentro del vientre de la madre y el bebé tiene sus emociones, ya el bebé siente incluso cuando la madre se acerca a algo caliente, el bebé se contrae, se retrae, se mueve. Eso quiere decir que ya tiene alma. Eso quiere decir que ya tiene vida. Por eso es tanto que uno se opone a que la mujer pierda a su bebé de la manera como lo está buscando la sociedad hoy en día. Y además, si ya tiene alma el bebé, es lógico que ya tenga el espíritu. Y con esa alma y ese espíritu vivirán durante toda su vida y durante toda la eternidad. Aquella persona que no reciba a Cristo en su corazón, que no reciba a Cristo en su vida, esa persona va a morir sin Cristo, pero va a seguir viviendo su espíritu y va a seguir viviendo su alma. Y así, con espíritu y alma, se van a ir al lago de fuego y van a vivir toda la eternidad. Incluso en el lago de fuego van a estar con su cuerpo. Por el contrario, las personas que recibimos a Cristo y que ya tenemos la vida divina de Cristo, vamos a vivir también eternamente, porque el Espíritu es eterno. Vamos a vivir eternamente, pero vamos a vivir en un lugar especial junto a Cristo, participando de la nueva Jerusalén por toda la eternidad, hermanos. Esto es lo que hace Dios en nuestras vidas. Si se dan cuenta, allí hay dos separaciones. Cuando dice el Espíritu de Dios me hizo, se está refiriendo al cuerpo humano. Y luego dice, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Se está refiriendo al aliento de vida que es el espíritu humano que entra en el hombre y que al tener contacto con el cuerpo se convierte también y nace esa nueva sustancia que se llama alma. Vamos a ver otros versículos. Proverbios 20:27. Proverbios 20:27, hermanos. Y esta palabra de Proverbios dice lo siguiente: si existía dudas con respecto a que si el aliento de Dios es el espíritu que les estoy mencionando, con este versículo salimos de dudas. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Si se dan cuenta, allí tenemos una palabrita
espíritu. Y dice espíritu del hombre. No dice espíritu de Dios. Esa palabra espíritu, en el lenguaje hebreo real, original, es neshama. Es neshama. Esa es la palabra original en el hebreo. Y esta palabra neshama es la palabra que aparece en Génesis 2:7. Es la palabra que aparece en 2:7 de Génesis para referirse al aliento de vida. Imagínense entonces, qué hermoso. A veces no comprendemos, hermanos, muchas cosas porque la Biblia fue escrita en hebreo y en griego el Nuevo Testamento. Y tenemos que ir a veces al significado real de las cosas. Entonces, aquí lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. La Biblia original ocupó la palabra neshama. Pero esta palabra es la que está escrita en la Biblia original, en el original escrito de Génesis 2:7 para aliento de vida. Con esto, hermanos, comprobamos que el aliento de vida es realmente el espíritu humano que Dios dio al hombre. ¿Me están entendiendo, hermanos? Como que no mucho, ¿verdad? Esta es la primera vez que escuchan todas estas cosas. Y probablemente resulte un poco difícil nuestra comprensión. Yo solamente le pido al Espíritu Santo, hermanos, que nos ayude a entender todas estas cosas. Ahorita simplemente quise iniciar diciendo que realmente el hombre tiene 2 vidas o 3 vidas, en este caso, aparte de su cuerpo: la vida espiritual y la vida anímica o la vida del alma. Poco a poco vamos a ir comprendiendo con el estudio el por qué todavía yo me enojo, el por qué todavía yo tengo celos, el por qué todavía yo sufro a veces con unas cosas de mi carácter. Lo vamos a ir viendo y lo vamos a descubrir totalmente el por qué actuamos de diferentes maneras. Vamos a ver otros versículos. Job 12:10. Miren lo que dice Job 12:10. ¿Este es Job 12:10? No, adelante, por favor. ¿No sale? A ver, un segundo, hermanos, a ver si se puede ahí corregir. Job 12:10, búsquenlo en la palabra de Dios, vamos a seguirle. Dice: en su mano está el alma de todo ser viviente y el hálito de todo el género humano. Si se dan cuenta, allí dice: en su mano está el alma de todo ser viviente. Y luego dice: el hálito de todo el género humano. Hálito. ¿Qué es el hálito? A ver si le dan, porque ahí tengo las versiones bíblicas. Ahí está. Dale a la siguiente, por favor. Miren, la Biblia Yuneman, que es tomada de la Septuaginta, dice:
sino en mano de él el alma de todos los vivientes y el espíritu de todo hombre. En la siguiente, por favor. De cuya mano depende el alma de todos los vivientes y el espíritu de los hombres. La siguiente. Y en su mano tiene Dios el alma de todo viviente y el espíritu de toda carne. Así entonces concluimos, hermanos, que hálito allí se está refiriendo al espíritu del hombre. Solamente que las traducciones bíblicas a veces usan otra palabra porque tal vez no pudieron descifrarla o convertirla bien al español. Pero las otras versiones de la Biblia más antiguas sí dicen, y el espíritu de todo hombre. Así significa la palabra hálito. Así que, hermanos, entonces, con este versículo determinamos, de acuerdo a la palabra de Dios, que el hombre tiene alma y el hombre tiene espíritu. No solamente tiene alma. La ciencia, como les decía al principio, dice que nada más el hombre tiene alma y cuerpo. Pero estoy totalmente en desacuerdo con ellos, porque de acuerdo a la Biblia, que es la verdad de Dios, que es la palabra exacta, es la realidad del Dios invisible, dice que nosotros tenemos alma y espíritu. Una vez existió un hombre que se llamó Carlos Darwin. Este hombre se inventó una teoría. La teoría que se inventó era de que todos nosotros provenimos de la evolución, incluso que nosotros provenimos del mono. ¿Cómo vamos a provenir del mono? Los animales nada más tienen alma. Los perros tienen alma. Los changos tienen alma. El perrito se emociona cuando tú lo acaricias porque tiene alma, pero no tiene espíritu. Solo el género humano tiene espíritu. Así lo hizo Dios. Nosotros entonces tenemos alma y espíritu. Veamos otros versículos, hermanos. Vamos a ver el Salmo 51, 6. Si le das por favor ahí, adelante, a ver si se puede. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando dice aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, se está refiriendo a que yo no voy a estar en intimidad en mi cuarto, sino se está refiriendo la palabra a que Dios ama la verdad en lo íntimo de mí, en lo íntimo de mí. Y luego dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Eso que dice, y en lo secreto, no es que nosotros nos vayamos a un lugar secreto para que allí Dios me enseñe la sabiduría. Más bien se está refiriendo a que dentro de nosotros existe un lugar secreto en donde Dios me hace comprender la sabiduría. La siguiente versión dice, la Nueva Biblia al Día dice, tú amas la verdad en lo íntimo y me enseñas a ser sabio en lo más profundo de mi ser. ¿Se dan cuenta cómo cambia la apreciación? Y otra todavía, otra versión,
la King James, el rey Jacobo. Dice: he aquí, tú deseas la verdad en las partes internas, la sabiduría me muestras en lo oculto. Aquí, si nos damos bien cuenta y analizamos, hermanos, la palabra de Dios a la perfección, tal y como es su significado real, probablemente algún hermano que desconozca y no chequemos a veces, no chequemos la realidad de la traducción, nos podemos decir, y yo les puedo predicar a ustedes: miren, Dios ama la verdad en lo íntimo, así que tú solito busca la verdad. Y yo también puedo predicar: y en lo secreto te hace comprender sabiduría, métete por ahí donde nadie te vea y allí Dios te va a explicar lo secreto. No, esa no es la claridad de esa palabra, sino que realmente trata de decir con los siguientes traducciones que vimos de la Biblia, que se está refiriendo, hermanos, se está refiriendo a varios lugares secretos. En primer lugar, dice lo íntimo, lo íntimo. En la parte íntima, un segundito, hermanos, para que ya. Dice que en lo íntimo Dios ama la verdad. Y luego dice también aquí un versículo, el último que dice allí de la versión King James, dice: he aquí, tú deseas la verdad internas, partes internas. Las partes internas. Estas dos cosas se está refiriendo a que en esas partes Dios pone la verdad, y se está refiriendo a las entrañas. Prácticamente pudiéramos decir que la mente, Dios pone en la mente la verdad, y la mente forma parte del alma, y esta mente y el alma se encuentran en lo íntimo de nosotros, se encuentran en las partes internas de nosotros. Allí es donde está la verdad. Pero luego la siguiente parte dice: y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En estas partes se da la verdad, pero en lo secreto, en la parte secreta, y luego dice allí también en las partes internas, y luego todavía dice aún más: y en lo profundo de mi ser, en lo profundo del ser, Dios da la sabiduría. Así que, hermanos, son dos cosas totalmente diferentes, totalmente diferentes. En una parte tenemos la verdad y en otra parte tenemos la sabiduría. La verdad se encuentra en lo íntimo, en las partes internas, y la sabiduría se encuentra en la parte secreta, en la parte interna, en lo profundo del ser. Ahora, ¿cuáles son esas partes? ¿Cuáles son esas partes? ¿Alguien me da la hora, por favor? Cuarto. Ahora, hermanos, nosotros tenemos cuáles son estas partes internas y cuál es lo profundo del ser. Pues vamos a investigar. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. La Biblia nos tiene que aclarar completamente estas cosas.
Y para eso, hermanos, vamos a abrir Primera de Tesalonicenses 5:23. Ahora sí ya puedes buscarlo en la normal, por favor. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice así: que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser. Fíjense, dice, lo voy a leer en esta versión: el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, o sea, toda la persona, todo vuestro ser, y empieza a mencionar las tres partes del hombre: espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vimos al inicio cómo estábamos formados y cómo Dios depositó en nosotros el espíritu y el alma. Y el apóstol Pablo, ya hablando en el Nuevo Testamento, él dice que Dios quiere santificar mi cuerpo, quiere santificar mi alma y quiere santificar mi espíritu. Las tres partes de mi ser deben de ser guardadas de manera irreprensible delante del Señor para la venida del Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos representar estas cosas? Vamos a representarlo con tres círculos concéntricos. El primer círculo es el cuerpo. El siguiente círculo es el alma. Y el siguiente círculo es el espíritu. Así estamos formados nosotros. Cuerpo, en el cuerpo está todo lo que podemos ver. Se está refiriendo a todo lo material, incluso a las partes internas, como es el corazón, como es el hígado, como son los riñones, como son todas las partes físicas de nuestro cuerpo, se encuentran precisamente en el cuerpo, porque forman parte física de él. Con el cuerpo nosotros tenemos relación con todo lo exterior. Yo puedo verlos a ustedes. Yo puedo sentir, yo puedo oler, yo puedo saborear, yo puedo escuchar. Esto es lo que a mí me hace poder introducir a las partes internas, a las partes invisibles, lo que yo veo. Si yo veo algo bonito, una casa hermosa, lo ven mis ojos, pero de allí, esto que acabo de ver con mi ojo, lo voy a llevar de inmediato a mi alma. Y en mi alma, que está la mente, empieza a decir: yo quiero una casa igual. Y entonces mi alma se pone a trabajar. Esa es una función del alma. ¿Cómo voy a conseguir
una casa como la que vio mi cuerpo, como la que vieron mis ojos. Pero el espíritu no lo tomamos en cuenta. Después del cuerpo viene el alma. El alma es una parte invisible, no se ve. En esta parte del alma nosotros vamos a tener 3 partes. La primer parte del alma es la mente. La siguiente parte del alma es la emoción. Y la siguiente parte del alma es la voluntad. Esas son las partes internas donde Dios nos pone la verdad. Y después está el espíritu. Ahorita no voy a hablar del espíritu, lo dejamos pendiente. Pero el espíritu también está dividido. Y van a ver qué hermoso es saber cuál es la función del espíritu. Y bueno, es así, hermanos, como nosotros estamos conformados de manera tripartita, en 3 partes. Esto de aquí en adelante, de verdad, en lo personal yo quiero decirles qué es lo que pasó en mi persona. Cuando yo empecé y conocí esta situación, mi vida cambió. Me pude comprender cómo soy. Me pude comprender por qué no crecía espiritualmente. Pude comprender por qué tenía yo un carácter fuerte. ¿Por qué era yo tan enojón? Yo pude comprender estas cosas. Yo pude empezar a comprender dónde Dios empieza a obrar. Muchas veces nosotros hemos querido cambiar de afuera para adentro y la hemos cerrado, hemos regado las cosas porque así no es como funciona. Dios quiere cambiar las cosas de nuestra vida, pero de adentro hacia afuera. Pero esto lo vamos a seguir viendo en la próxima clase, y en la próxima clase espero concluir con el tema, y al final de cuentas van a ver qué hermoso es conocer todas estas cosas. Así que, hermanos, aquí suspendemos y que Dios les bendiga. Vamos a orar, así como están sentados. Quiero orar para que Dios bendiga nuestras vidas y nos haga entender cosas nuevas, hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor Jesús, porque tú eres un Dios grande. Gracias, Señor, porque tú nos formaste del polvo de la tierra, pero también pusiste en nosotros un alma y un espíritu, Señor, porque había, Señor bendito, allí algo que tú querías que nosotros comprendiéramos en nuestras partes internas. Has puesto nuestro espíritu, Señor, a la misma altura de la creación de los cielos y la creación de la tierra. Muchas gracias, mi Dios. Gracias por este tiempo en que nos permitiste hacer un estudio de cómo estamos formados. Solamente conociendo esto, Señor, vamos a poder comprender muchas de las cosas espirituales que dice en tu palabra. Gracias, y te pido, Señor, que si aún hay dudas en las vidas de mis hermanos acerca de este tema, yo te pido que tu Espíritu Santo les revele toda la verdad, que los traiga tu Espíritu Santo al conocimiento pleno de tu palabra, Señor. Yo te suplico incluso por mí, porque aún me falta conocer cosas, no sé nada, Señor. Pero solamente tu Espíritu Santo nos llevará a toda realidad.
Muchas gracias, Señor. Y te pido por mis hermanos, para que sigan disfrutando de este primer día de la semana. Es una semana nueva, una oportunidad nueva para buscarte, una oportunidad nueva para servirte, una oportunidad nueva para vivirte, Señor. Yo te pido por cada hermano que el día de mañana entra a su trabajo, entra a sus labores cotidianas en la casa, los jóvenes y los niños en la escuela. Yo te pido que tú les bendigas, yo te pido que tú les guardes y que tú prosperes el trabajo de cada uno de ellos. Y que el próximo miércoles, que es reunión general de iglesia, para estar en comunión contigo, Señor, tú pongas esa carga en cada uno de ellos, para que nos concentremos como un solo cuerpo y podamos, Señor, clamarte a ti, que eres el Rey de Reyes, que todo lo puedes y que por ti, Señor bendito, tenemos todo lo que tú nos has dado y regalado en el nombre de Cristo Jesús. Amén.